micomunidad.com, tu comunidad cristiana en línea. Bienvenidos y te invitamos a ser parte de esta tu comunidad donde el dueño es el divino Hacedor, sostenido por el Cristo de la Gloria y supervisado constantemente por el Espíritu Santo. micomunidad.com, la Trinidad. ¿Cómo puede Dios ser tres y sin embargo, uno? Cuando hablamos del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo como personas, no queremos decir que sean seres humanos o que sean como la humanidad de alguna manera. En nuestro lenguaje cotidiano, sin embargo, así es como se usa a menudo la palabra persona, por lo que es comprensible que cierta confusión rodee las referencias a las tres personas de la Trinidad. Cuando hablamos de Dios, usamos la palabra persona para mostrar que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen cada uno personalidad o personalidad. Es decir, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen intelecto, emoción y voluntad. Cualquier ser con racionalidad, emoción y voluntad puede considerarse una persona. Así, los seres humanos son personas, pero también lo son los seres angelicales y el ser divino. La definición de persona no puede incluir la fisicalidad por la sencilla razón de que los seres humanos no dejan de ser personas después de la muerte. El cuerpo de una persona muerta se deja atrás para que se descomponga, pero su verdadero yo, su personalidad, vive en el cielo o en el infierno. Cuando hablamos de Dios existiendo en tres personas, queremos decir que la existencia de Dios se compone de tres centros distintos de intelecto, emoción y voluntad. Cada persona de la Trinidad tuvo un papel único en la creación y en la salvación de la humanidad. El Espíritu Santo es único y no es el Padre ni el Hijo, procede del Padre y del Hijo, Juan capítulo 15 versículo 26. El Padre y el Hijo también son únicos. Cuando Jesús oró al Padre, no se estaba orando a sí mismo. Lucas capítulo 23 versículo 34. Cada uno es Dios, pero cada uno es una persona separada. Usar la palabra persona es una de las únicas formas que tiene nuestro lenguaje para describir este concepto. La Biblia es perfectamente clara acerca de esto. Por ejemplo, 1 Corintios 8 versículo 4 dice, y que hay un solo Dios. Y en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La revelación en las Escrituras de que Dios es solamente uno es clara y definida. Sin embargo, este Dios también es tres, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mateo capítulo 28 versículo 19 dice, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí, el Señor Jesús claramente habló de tres. Y, sin embargo, vemos el hecho de un solo Dios cuando el Señor usa la palabra en singular, nombre, y no el plural, nombres, al referirse al Padre, Hijo y Espíritu. El hecho de que los tres de la Trinidad tienen un solo nombre declara que Dios es triuno, 3-1. Las tres personas de la Trinidad comprenden el único Dios perfectamente unificado. Comparten la misma naturaleza y esencia, y todos son el mismo Dios, pero cada persona individual de la Trinidad es distinta y única. El hecho de que Dios exista en tres personas es importante por varias razones. Por ejemplo, Dios es amor, 1 Juan 4 versículo 8. Pero en la eternidad pasada, antes de que Dios creara cualquier otro ser, pudo haber sido realmente amor. Es decir, ¿puede existir el amor donde no hay nadie que pueda ser querido? Debido a que Dios existe en tres personas coiguales y coeternas, el amor también existe. El amor eterno se ha expresado eternamente entre las personas de la Deidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu siempre se han amado, por lo que el amor es eterno. Una vez que dejamos de lado la noción de que una persona solo puede ser una persona humana, podemos comprender más fácilmente cómo se puede decir correctamente que Dios existe en tres personas. Aún hay más misterio. Además, el Hijo y el Padre moran el uno en el otro, como dice el Señor Jesús en Juan capítulo 14 versículo 11. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre, y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ya que moran el uno en el otro, no pueden separarse. No pueden estar divididos en dos personas separadas e independientes. Debido a que el Padre y el Hijo moran el uno en el otro, Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo 30, yo y el Padre uno somos, y en Juan capítulo 14 versículo 9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Y, sin embargo, leemos en Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17 que cuando Jesús fue bautizado, los tres del Dios triuno estaban presentes, el Padre quien habló desde los cielos, el Hijo quien estaba siendo bautizado en el agua y el Espíritu descendiendo como paloma en el Hijo. ¿Cómo es posible que los tres estén presentes de esta manera y al mismo tiempo Dios sea solo uno? Por una parte, los versículos en Juan capítulo 14 versículo 11 nos muestran que el Padre y el Hijo moran mutuamente el uno en el otro, y al basarnos en estos versículos, llegamos a la conclusión que los tres de la Trinidad Divina son inseparables y son uno. Por otra parte, los versículos de Mateo capítulo 3 versículos 16 y 17 nos muestran que los tres coexisten simultáneamente, y al basarnos en estos versículos debemos también decir que los tres de la Trinidad Divina son distintos. Una vez más, nos damos cuenta de que aquí existe algo misterioso con Dios. Los tres de la Trinidad Divina son inseparables y son uno, pero, sin embargo, son distintos. Que esto sea así va más allá de nuestra habilidad de comprender. No obstante, esta es la revelación de la Biblia, y aunque no podemos explicarla, somos bendecidos cuando la recibimos tal y como es. Debido a la revelación obtenida en la Biblia y en estos versículos y por otras cosas más, simplemente debemos aceptar que nuestro Dios es el Dios triuno, que Él es uno y sin embargo tiene el aspecto de tres: el Padre, el Hijo y el Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu son Dios, que coexisten juntos de forma distinta y moran el uno en el otro de forma inseparable desde la eternidad. Nuestra mente está limitada. Cuando se trata de entender la verdad en la Biblia respecto a Dios siendo triuno, debemos darnos cuenta de que nuestra mente está limitada. El hecho de que Dios sea triuno es profundo y misterioso, y nuestra mente simplemente no lo puede comprender, definir o entender a fondo. Meditemos en otras áreas donde la habilidad de nuestra mente está limitada. Por ejemplo, sencillamente, no podemos entender ciertos fenómenos existentes en el universo físico, incluso cuando los científicos llevan bastantes años estudiándolos. Ni siquiera podemos entender a fondo nuestra propia vida física aún después de mirarnos a nosotros mismos. Hasta la vida física es un misterio, y no podemos explicar por completo el alma interna del ser humano. Incluso después de que comprendamos un poco, debemos admitir que hay mucho más que no comprendemos y que no podemos explicar. Ahora, meditemos en cuanto a Dios siendo triuno. ¿Cómo es posible que nuestra mente finita pueda entender a fondo el misterio del triuno Dios infinito? A continuación, se muestra el mejor símbolo de la Trinidad que conocemos. Gracias por visitar micomunidad.com. Si te gustó esta información y fue de tu agrado, no olvides de compartirla y presionar like. Dios bendiga.